Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Hoy es miércoles, estamos nuevamente en Hay otra historia, en Radio Fortaleza, y queremos en el programa ponernos a punto, digamos, actualizar en qué está la situación política, social del departamento, con miras a las elecciones de mayo, a las elecciones departamentales. ¿Qué ha estado pasando en el mundillo político en estos meses? Bueno, para eso hemos convocado una vez más a nuestro amigo, el periodista, militante de toda la vida en el herrerismo, Partido Nacional. Ha tenido actitudes, oposiciones críticas, muy críticas, divergentes, pero él se siente un blanco, herrerista, y lo sigue siendo. Y tiene la capacidad de estar muy informado sobre la situación política del departamento. Diría que en detalle conoce la situación que desconocemos el resto de los ciudadanos, y por eso, Luis, te pido como primera cosa, ¿cómo estás viendo el panorama después vamos a ir viendo más en detalle, pero en general, ¿cómo estás viendo el panorama político en Rocha con rumbo a mayo? Juanjo, buenos días. Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder participar y poder dialogar un rato sobre todo esto que nos implica la política. Hoy desde otro lado, quizá desde afuera de las estructuras, pero me quedo con esto que dijiste de ser blanco herrerista, hoy no perteneciente al Partido Nacional, pero con una mirada quizás un tanto más fina que te permite el no pertenecer a ninguna estructura. Y la verdad que es como lo acabas de decir, estamos a 76 días nada más de una elección departamental, entre lo que será la decisión que tomará la sociedad para los próximos 5 años a nivel departamental, que obviamente tiene influencias tanto en lo local, lo departamental como lo nacional, y que tenemos una situación bastante cambiante por momentos, pero tendenciosa, y creo que nos llevará a una polarización de una campaña intensa, agresiva y muy rápida. No sé si dinámica, pero al menos muy rápida. Cuéntame por qué agresiva. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, Juanjo, por un lado que se están terminando de ilustrar lo que serán las candidaturas a la Intendencia Departamental de Rocha por los distintos partidos políticos, y estamos encontrando que tanto dentro de tiendas políticas como por fuera de tiendas políticas se encuentra cierto nivel de agresividad en la discusión, ¿no? Yo creo que no estamos cultivando la pedagogía del debate, que no es de ahora, ojo, que ya viene de un buen tiempo a esta parte en el departamento de Rocha por los actores políticos y por la sociedad en general, pero principalmente por los actores políticos, que son después los que se aquejan de las reacciones sociales, pero creo que al no cultivar la pedagogía del debate no estamos teniendo ninguna situación pragmática, ninguna situación concreta en encontrar qué vamos a debatir para los próximos 5 años a nivel departamental. Y estamos viendo nada más que simples eslóganes, simples ideas que se cruzan, algunos agravios, algunas líneas que no están buenas cruzar porque después es difícil volver, y creo que estamos a tiempo el momento en el que estamos en la campaña, de frenar y empezar a discutir ideas y a discutir situaciones que realmente involucran al departamento de Rocha, ¿no? Pero por el momento no las estoy viendo, por eso creo que es un tanto agresiva, ¿no? O sea, se fue el 2024, ya estamos en el 2025 y hay algunos números y algunos temitas que son bastante complejos para el departamento de Rocha, y que si no encontramos alguna situación política de debate sobre posturas o contención ideológica
interesante. Creo que va a ser una campaña muy rápida y que van a ir incrementándose la sangre, ¿no? Y con el agravante que todo eso se va eh, transitando a través de las redes sociales, ¿no? Que hoy son para mucha gente una expresión más que de reflexión de odio, de desprecio, de ataque hacia las posiciones de los demás. Pero eso lo comparto totalmente. A mí muchas veces en conversaciones que tengo por fuera de las redes sociales y demás, varias personas me han manifestado que tengo cierta intensidad a la hora de manifestarme, pero yo la única respuesta que doy es que yo no ocupo ningún cargo de importancia en la sociedad, yo no ocupo ningún cargo de relevancia, y yo a la sociedad realmente no me puedo parar en un pedestal moral de exigirle lo que la clase política no le está dando a la sociedad, porque esto no lo estamos viendo solamente en el vecino o en la vecina de todos los días, que obviamente muchas veces cuando entramos a redes sociales hay cosas que por lo menos yo no manifestaría nunca, principalmente por los agravios, sí, quizás con la contundencia de los argumentos, pero la misma clase política se ha encargado de ello, como lo hemos dicho varias veces en distintas oportunidades que hemos dialogado. La Junta Departamental de Rocha, por ejemplo, es un recinto donde hoy se discuten más banalidades que argumentos, utilizando ciertas situaciones que no estaban buenas llevadas a la política, y que obviamente, si la misma clase política, que es la que toma las decisiones, no le puedes exigir a la sociedad común que anda y camina en la calle que ofrezca lo que la primera línea no hace, ¿no? Vamos a empezar por una, digamos, radiografía del Partido Nacional. Seguiremos con todo lo demás. ¿Cómo está hoy la situación en el Partido Nacional, que va a ir con 3 candidatos en la Intendencia, Alejón Pierres, y 2 candidatos que muchos dicen que son inventados? ¿Tú coincides con eso? Yo lo que sí creo es que, ya lo habíamos hablado en las oportunidades anteriores, el candidato natural del Partido Nacional es el ex intendente, hoy senador y a su vez diputado Alejón Pierres, candidato a la intendencia, que era por naturaleza que así fuera. Lo que sí llama la sorpresa es cómo se terminó de dar la construcción política para esta pseudo coalición que termina siendo concertación, porque el Partido Colorado cede un candidato y cede bajo las estructuras del Partido Nacional, y además posicionan, en este caso al doctor Néstor Fernández, el popular Pochocho Fernández, como candidato del Partido Nacional. Y acá hay una doble lectura, porque por un lado tenemos la nueva participación ya por Néstor Fernández, que anteriormente el hoy candidato también Alejón Pierres lo presentaba como alguien que en algún momento había integrado y o votado a la izquierda a nivel departamental, y hoy se integra a trabajar con el Partido Nacional, que yo creo que no es una buena lectura, porque creo que en Rocha nadie se inclinaría a ser de izquierda si no es por una convicción o por 2 figuras como la de Daniel Pereira y el Chueco Barrios, preferentemente. O sea, creo que nadie relaciona a la izquierda en Rocha con el doctor Fernández en este caso. Y segundo, que me parece muy bueno y me parece muy sano la incursión política, partidaria en este caso, con respecto a la participación de que sea candidato, pero creo que le han generado un problema con las figuras que van detrás de Fernández, porque realmente en la última audición que habíamos tenido lo hablábamos de cómo iban a conformar las candidaturas, y detrás de Fernández aparecen figuras como la de José Luis Molina, la de María Inés Rocha y puntualmente la de Martín Rodríguez, que fue la que terminó decantando en una estructura que terminó de desarmarse por completo. Quienes hasta la elección nacional del mes de octubre estaban acompañando a Martín Rodríguez, decidieron irse a trabajar políticamente, en este caso con Alejón Pierres, y por
comunicación directa que he tenido con algunos de ellos, han manifestado que abandonaron la figura de Martín Rodríguez por no tener estructura y por no tener votos necesarios. O sea, por un lado plantean la figura nueva, en este caso del doctor Fernández, pero las líneas siguientes a la del doctor Fernández son José Luis Molina, Marina Rocha y Martín Rodríguez. Realmente no sé qué estructura y qué aporte en votos les puede dar figuras que ya han fracasado en las elecciones que pasamos anteriormente, meses atrás. Y por el otro lado, habría que ver cuál es la postura en este caso del candidato del Partido Colorado que cede para ir detrás del Partido Nacional, que termina generando una discusión interna también dentro del Partido Colorado. Por ende, si pasamos el limpio, tenemos dos figuras dentro del Partido Nacional, la que naturalmente iba a ser, que es la de Alex Gutiérrez, y por otro lado la de Néstor Fernández, que habrá que ver si esto realmente es un salto a la política partidaria o es ponerle la cruz de cargar con aquellos candidatos que no tienen un caudal electoral hoy importante y que terminan siendo el ancla que lo terminen de hundir, ¿no? Claro, y llama la atención que candidatos como José Luis Molina, que desde hace muchísimos años pretende ser candidato a la intendencia, o Martín Rodríguez, que iba con todo por la intendencia y luego por la diputación, ahora admitan ir en el segundo, tercer, cuarto lugar de un candidato que es un candidato traído de apuro y sin tener una estrecha, conocida militancia en el Frente Amplio, que es lo que se quiere plantear, ¿no? Acá tenemos un candidato. Y también que genera varias dudas. Primero porque pensé que Alejo iba a tener otro candidato dentro de las estructuras de la 404, que iba a potenciar, que iba a hacerlo potable durante este periodo y no lo hizo. Y por otro lado me genera también una duda que es el despropósito que se genera con la figura de Nicolás Fontes, líder de la lista 1, que no participa en la primera línea de una candidatura en la elección de la Intendencia Departamental de Rocha, que es una figura nueva, joven, y que tiene detrás de él un montón de gente que son participativos recientemente en política. Porque poner una figura nueva y detrás cargar con todos estos nombres, que realmente es lo que yo digo, no les será un plomo y esto lo terminará de hundir a la candidatura. Quizás yo me equivoque y esto salga bien, pero te puede pasar que salga totalmente a la inversa, ¿no? ¿Y qué va a hacer Nicolás Fontes? ¿Va a ir con candidatura a la Junta? Y yo supongo que sería lo más viable que tenga como estructura, ¿no? Yo he visto que en estas últimas horas ha estado participando en algunos plenarios con el doctor Fernández en este caso, y quizás tenga una línea directa de la Junta Departamental de Rocha, en la primera plantilla de la futura lista. Realmente a mí me preocupa saber por qué no tiene la oportunidad. Obviamente son discusiones internas que le deben de haber dado entre el Partido Nacional, pero era lo que quizás cuando tú tienes los elementos sobre la mesa a lo que podía llegar a pasar, es que no aparezca en este caso la figura de Nicolás Fontes como una figura emergente y una figura joven, realmente joven. Que muchos veían como una figura de mucho peso o de mucha expectativa hacia el futuro, ¿no? Y que yo creo que era la figura joven que además podía estar presente y arraigar todo aquello que quedaba del herrerismo en el departamento de Rocha, porque realmente Martín Rodríguez dudo que tenga algo de representación del herrerismo, eso lo digo a título personal. No creo ni que por convicción ni por estructura. El herrerismo no solamente quedó golpeado a nivel nacional, sino que a nivel departamental está obsoleto. Por eso, eso es otro elemento que podríamos agregar a esta discusión. O sea, la figura de Nicolás Fontes reunía todas esas situaciones para que pudiera ser candidato, pero bueno, se ve que el Partido Nacional resuelve de otra manera y bueno, tendrán sus argumentos que por eso actuaron de la forma que actuaron, ¿no? ¿Cómo trabajó
Alejo Pierres con su 404. ¿Qué promoción hubo de los militantes de toda la vida o de todo este periodo, digamos, de la 404? Yo en este momento, desde junio del año pasado a hoy, he tenido conversaciones puntuales con algunas personas que actúan en la primera línea del ex intendente en ejercicio, Alejo Pierres, que obviamente por razones son conversaciones que hemos tenido extraformales con personas que nos conocemos de muchos años, ¿no? Tampoco es que uno tenga que pedir permiso para hablar con una persona, no. Y hay mucho enojo dentro de la 404 con algunas situaciones que se han ido dando y con algunas figuras que quizás no tuvieron la relevancia que creían que podían llegar a tener. Me pasó hace unas semanas, conversé con una persona que hoy ocupa un cargo de dirección dentro del gobierno departamental de Rocha, que hablando en un montón de situaciones políticas, me manifestaban que pensaron que, por ejemplo, el doctor Germán Magaláes iba a tener otra participación, al cual creo que es una figura seria, una figura de trabajo, una persona responsable, un tipo sincero, y que hoy quizás no esté como integrante directo, no sé si en la primera línea de suplencia de Alejo Pierres. Creo que también va por ese lado. Hay algunas situaciones de personas que no lo hacen público, no lo manifiestan, pero que tienen cierto malestar. Y obviamente esto lo van a tener que ir cuajando de aquí en más, porque obviamente la elección se viene arriba y hay situaciones que hay que resolver, ¿no? Yo en estas últimas horas he seguido mucho a través de distintas redes sociales del ex intendente manifestaciones de recorridas con los vecinos y demás, y bueno, creo que algunas figuras se repiten mucho, y no sé hasta qué punto hay una cohesión política dentro. Obviamente, yo la veo desde afuera, capaz que desde adentro la cohesión existe, al menos lo que se interpreta desde afuera no sería la realidad o el hecho concreto, ¿no? Luis, pasemos al Partido Colorado, donde hubo una intensa, muy intensa discusión, por lo que tengo entendido, porque, bueno, hay un par de candidatos o de dirigentes del Partido Colorado que se suman a la coalición con Alejo Pierres, pero el Partido Colorado como tal resolvió participar con su propio candidato a la intendencia, y eso es un cambio importante, ¿no? El Partido Colorado tiene dos líneas bien marcadas. Una, que era la que habíamos hablado en el mes de noviembre, previo al balotaje. Me acuerdo que lo conversamos contigo, que era qué resolución política iba a tomar, en este caso, Janet Puñales, con representación del sector del senador electo Pedro Bordaberry, que recuerdo que habíamos hablado que Janet Puñales, históricamente en Rocha, siempre fue opositora a las coaliciones, concertaciones a nivel departamental, de que ella no transaba políticamente dentro del lema del Partido Nacional. Históricamente mantuvo esa posición. Y nosotros lo conversábamos, y era lo que tenía que resolverse, y efectivamente Janet Puñales, con todo aquel sector representativo, en este caso, de la línea política de Bordaberry, desiste de mantener una candidatura y se baja políticamente para evitar contradecirse lo que es su posición filoideológica, lo cual creo que también es un mensaje no menor con respecto a la elección departamental. Yo pensé que iba a ser candidata a nivel departamental por el Partido Colorado, pero ciertas disputas, en este caso, por dentro de las estructuras, terminan desistiendo de tal posición. Y la otra línea es ver qué resuelve el Partido Colorado de ahora en más con todo esto que se suscitó del doctor Méndez Beña y esta situación de salud, porque realmente quisiera saber cuáles son los procedimientos ahora de carácter electoral, porque el día que se estaba presentando la candidatura del doctor Méndez Beña, sufre una situación de salud bastante complicada, que termina siendo ingresado en un CTI, que sé que en este momento está evolucionando favorablemente, pero realmente no sé qué postura va a tomar el Partido Colorado. A raíz de esa postura es el otro análisis que podría hacer, pero por el momento
no sabría decirte puntualmente sobre esa línea. Lo que sí me parece muy válido, lo que sí me parece muy importante es que el líder natural que estaba siguiendo esa línea de que Colorado mantuvieran una candidatura por dentro del Partido Colorado, solo, por fuera de una coalición o en este caso concertación, era el Andrés Ojeda, que manifestaba que para que el Partido Colorado empezara a trabajar en serio, a mantener una estructura y a tener esa pujanza electoral que tuvo en estas últimas elecciones, necesita naturalmente tener una posición política, partidaria, de estructura organizativa, de comité departamental, de comité nacional. Y obviamente, si tú no tienes una estructura o un esqueleto para poder andar políticamente, no lo vas a ceder lo poco que puedas llegar a tener en una coalición. Yo creo que esa posición de Andrés Ojeda es muy válida. Cada uno sabrá si la comparte o no. Pero el Partido Colorado, para poder seguir manteniendo este aire fresco que tuvo político en estas últimas elecciones que pasaron del año 2024, necesariamente precisan un candidato o unos candidatos como Partido Colorado por fuera de cualquier coalición. Después se verá si ese cabal electoral es mucho, es poco, es bueno, favorable, si divide votos o no divide votos. Pero creo que esa posición, mantenerla y estar al margen por fuera de una coalición, para mí, políticamente, dentro de un orden democrático, me parece muy sano, porque sigue manteniendo las estructuras, en este caso, del Partido Colorado, ¿no? Yo escuché que se iban a consagrar dos candidatos dentro del lema Partido Colorado presentándose solo como candidatos a la intendencia. ¿Eso se consagró así? ¿Tú que estás informado? Exactamente. Uno de estos dos candidatos era el doctor Roberto Méndez Peña, que a raíz de esta situación de salud, yo no sé si seguirá con su campaña o no, porque también hay que ver los plazos electorales para ver si se puede llegar a modificar una candidatura, porque obviamente es una razón, no es una decisión personal, es algo que excede toda situación política directamente. Yo creo que los candidatos del Partido Colorado tienen en este caso la responsabilidad de seguir adelante con la campaña, de seguir adelante con las candidaturas y obviamente después ver si estas dos candidaturas son favorables o no son favorables, aunque creo que todo lo que hagan de ahora en más es ganancia absoluta, políticamente hablando, porque de la elección pasada de no tener candidatos, o a este caso sí tener un candidato o dos candidatos firmes, te da otro auge y que acompaña lo que fue esta renovación a nivel nacional y a nivel departamental, ¿no? O sea, se mantienen las estructuras, que es lo importante. ¿El otro candidato cuál es, Alberto? En este caso se me fue el nombre de la doctora, que es una doctora, que fue la que justamente atendió a Méndez Peña el día del desvanecimiento, y serían dos candidatos que llevaría el Partido Colorado adelante, porque así lo resolvió, porque fueron estirando la convención departamental hasta que se concretó que el Partido Colorado mantuviese, en este caso, dos candidaturas. Luis, ¿y qué pasa con Cabildo Abierto? Yo por el momento lo que he visto es que Cabildo Abierto a nivel departamental, primero que no tiene estructura alguna, segundo que dudo que tenga un caudal electoral importante, porque al no tener estructura no tienes un caudal que sea de generar una fidelidad política. Y por lo que he visto hasta el momento es que Manini Ríos estuvo visitando el departamento de Rocha y le dio su apoyo político en este caso a Piris, el candidato del Partido Colorado que va dentro de la coalición departamental acompañando a la candidatura de Alejo Pierres y el doctor Fernández, pero obviamente es una manifestación política, lo cual nosotros no podemos contabilizar en votos, porque a nivel nacional el partido Cabildo Abierto tuvo una elección muy mala y a nivel departamental las pocas estructuras que tuvieron no pasaron los 500 votos. O sea, realmente no sé cuál es el aporte de Cabildo Abierto. Lo que sí sé es que en este caso le sirve más a Cabildo Abierto darle el apoyo a cualquier candidato dentro de la coalición que presentar algún posible candidato, porque creo que sería una pérdida de tiempo
una pérdida de recursos y a su vez sería lo poco que tienen tirarlo por la borda, porque dudo que Cabildo Abierto tenga en este caso algo de estructura que pueda salir a militar la calle y a su vez ser consustancial con la coalición y aportarle algo. Realmente me parece que es un gesto político y no un gesto electoral, porque no creo que aporte nada a la hora de abrir las urnas y contabilizar los votos. El Partido Independiente no existe en materia electoral. No Y el tiene Partido también. Independiente y el Partido de la Gente, que eran los otros dos partidos que a nivel departamental habían acompañado en la elección departamental, no tienen ninguna participación, no tienen una estructura, no tienen un sector. O sea, supongo que la gente que en algún momento acompañó a estos dos partidos sumamente pequeños decantarán por alguno de los candidatos, en este caso de la coalición. No creo que crucen el voto hacia el Partido Colorado o en este caso hacia el Frente Amplio, ¿no? Luis, antes de pasar al Frente Amplio y analizarlo lo más profundo que podamos la situación interna, cuéntame de los partidos llamados chicos. ¿Qué pasa con el partido de Salle? ¿Qué pasa con la izquierda que está por fuera del Frente Amplio? ¿Qué pasa con esos partidos? Yo por lo manifestado hasta cuestión de estos días que se ha empezado a mover la rosca política, por decirlo de alguna forma, tengo entendido que Identidad Soberana, en este caso que es el partido de Gustavo Salle, por el momento no ha presentado ninguna manifestación de mantener ninguna candidatura a la Intendencia Departamental de Rocha, como tampoco a la Junta Departamental. Por el momento no hemos tenido ninguna manifestación social, pública y política. Quizás aparezca un candidato en el correo de los días o en el correo de la semana, lo cual dudo, porque yo creo que todo ese cabal electoral que se recibió a Identidad Soberana en el departamento de Rocha, previo a la elección nacional y previo a lo que fue la elección entre dos figuras a candidato a presidente, es nada más y nada menos que representativo de la figura, en este caso, del hoy diputado ya asumido Gustavo Salle. No creo que en Rocha haya una manifestación o una vía externa de candidaturas por Identidad Soberana. Y el otro partido menor, teníamos en este caso al PERI, que ya no participó en la elección departamental pasada, y también teníamos a lo que era la identificación política de Eduardo Luz, que había fundado un partido humanista, animalista, que ni siquiera llegó al Parlamento. Así que creo que esos partidos, que nadie los tiene en el imaginario colectivo, no tendrán ninguna participación. Decantarán su libertad de acción a sus electores y obviamente acompañarán a lo que ellos consideren. Y por fuera de lo que tenemos como conocido izquierda, en este caso, que el instrumento es el Frente Amplio, podríamos tener a la Unidad Popular, que tampoco tenemos por el momento una acción o una participación política hacia la Junta o hacia la Intendencia, lo mismo con la Asamblea Popular. Así que yo creo que quizás, si no hay una manifestación en estos días o en estas semanas, cuanto más cerca estén de la elección, no creo que se presente tampoco ninguna instancia para que tengan candidatos en alguna de las opciones ya mencionadas, porque además también tendrían que cumplir con los plazos estrictamente electorales de formar una convención, de proclamar candidatos, y bueno, esos tiempos ya pasaron, y creo que también darán libertad de acción en cuanto a que cada uno opte por lo mejor con respecto a los candidatos presentes, ¿no? Tengo entendido que los plazos de la Corte ya terminaron para la Exactamente, había un plazo estipulado para celebrar la convención y a su vez con los convencionales, valga la redundancia, proclamadas las candidaturas que luego serían las que hemos mencionado ya de los distintos partidos políticos. Cuéntame ahora, Luis, cómo estás viendo al Frente Amplio,
sus sectores internos, sus dos candidaturas? ¿Cómo lo ves trabajando? Por el momento lo que he estado viendo del Frente Amplio, en este caso, de los sectores de izquierda que integran el Frente Amplio, es que tienen dos candidatos, en este caso a la intendencia, dos candidatos fuertes que son bien representativos de dos columnas distintas dentro del Frente Amplio, pero que confluyen en puntos programáticos. Pido estrictamente el historial del Frente Amplio en lo local como a nivel nacional. Y por un lado tenemos la figura del hoy senador y a su vez electo diputado Aníbal Pereira, como también la figura de la doctora Flavia Coelho, y creo que es interesante lo que plantea el Frente Amplio porque tiene dos divisiones, por decirlo de alguna forma, filoideológicas, bien representativas en sus dos candidatos. Conozco gente del Frente Amplio o gente que se denomina de izquierda que votaría a Aníbal Pereira pero no a Flavia Coelho, pero que votaría a Flavia Coelho y que no votaría a Aníbal Pereira, pero que aún así mantienen la identidad política de que primero está el partido y que acompañarían en la elección las estructuras para que sumaran y en este caso el Frente Amplio tuviese la victoria. Y yo creo que esto se plantea desde una interrogante bien interesante porque Aníbal Pereira tiene por detrás lo que es la estructura del MPP, la estructura que desde hace 20 años en el Uruguay es la estructura que más y mejor trabaja políticamente, está en hechos puntuales, está que desde el 2004 al hoy es la fuerza política más votada del país. Y por el otro lado tenemos la figura de Flavia, que reúne figuras detrás de ella, como la de Pilar Altés, que es una persona que está más en esa izquierda, más tendenciosa al centro, más dialoguista, menos rupturista, y yo creo que eso también hace una buena amalgama política de que tienen dos candidatos muy potentes, dos candidatos bien establecidos, que no han generado ninguna, al menos públicamente, discusiones políticas muy fuertes o muy graves, y que están trabajando cada uno por su cuenta, con su impronta, y que yo creo que en este momento de todos los partidos políticos es la fuerza política que mejor está trabajando y que obviamente veremos si después cuando se pase raya, después del 11 de mayo, quién es el que gana y ahí se sacarán las cuentas de trabajo, si se trabajó bien o no se trabajó bien. Pero yo creo que hoy el Frente Amplio tiene ya enaudadas ciertas discusiones internas que lo único que tienen que hacer de ahora en más es militar y buscar el voto para que los acompañen en el próximo domingo 11 de mayo. Voy a hacer un cálculo de almacenero con perdón de los almaceneros. Yo digo, si en la elección pasada la coalición multicolor ganó por 1.500 votos, si en esta elección el Partido Colorado, que sacó 10.000 votos, vota con su propio lema, perderá muchos votos que se vayan con la coalición, pero quedarán muchos que voten su partido, el Partido Colorado. Entonces, si yo hago ese cálculo, digo, bueno, pero entonces gana el Frente Amplio. Claro, pasa que también hay algo interesante. Yo sé que después de que pasó la elección de octubre, el ex intendente Alejo Umpierres manifestó públicamente e hizo una suma, como decías tú, de almacenero, que 2 más 2 es 4, en donde decía que todos los partidos de la coalición representados, sumados, votaban más que el Frente Amplio, lo cual no es cierto, porque que hayan votado a ciertos candidatos a nivel nacional no quiere decir que a nivel departamental eso se repita. Lo mismo puede pasarle al Frente Amplio, quienes quizás en algún momento hayan acompañado a Yamandú Orsi, no quiere decir que hoy vayan a acompañar a alguna de las dos figuras ya mencionadas del Frente Amplio, como también gente que haya votado en su momento a Álvaro Delgado no quiere decir que hoy vayan a votar a Alejo Umpierres o al doctor Fernández. Y yo creo que eso también es interesante, porque si realmente la elección fuera de 2 más 2, resultado es 4, nunca la coalición hubiese perdido en el balotaje la elección que perdió con el Frente Amplio por encima de los 80.000 votos.
Por ende, yo creo que ese latiguillo que se está usando mucho y que en su momento Alejo Umpierre lo planteaba como una discusión política, si lo analizas bien y si lo hilas fino, no tiene sustento, se derriba, se cae muy rápidamente. Me parece un argumento de barro que a la mínima de cambio pierde totalmente su valor. Y además otra cosa, no menor es cómo ahora hay que, por un lado, tirar abajo el relato instalado de unificar gobierno nacional con gobierno departamental, y por el otro lado la de defender un gobierno departamental y además ofrecer propuestas, ¿no? Ah, porque además está claro, se ha dicho toda la vida, ¿no?, que la elección departamental es otra elección que no tiene nada que ver con lo que pasó a nivel nacional. Es otra, porque la gente vota al vecino, porque la gente no se mueve tanto por la identidad política. Es otra caja de Pandora que se abre ahí, me parece. Pero yo, por ejemplo, voy a salir del esquema político del departamento Rocha. Podemos irnos al departamento de Cerro Largo, donde a nivel nacional el Frente Amplio obtenía 15 años de gobierno, y a nivel departamental el ex intendente Sergio Botana era votado para el ejercicio de la función con un cabal electoral amplísimo. O podemos ir al departamento de Durano, donde la figura de Carmelo Vidalín tenía un caudal electoral inmenso, muy grande a nivel departamental, y aún así a nivel nacional el partido político que gobernaba era el Frente Amplio, porque era el que ganaba las elecciones. Quiere decir que hay votos que ahí se cruzan, gente que votaba a una figura, después vota a otra, como gente que antes votaba a alguien y hoy decide votar a otra persona. Yo creo que esa discusión es la que hay que dar de ahora en más, porque sé que se está instalando, por un lado, de aquellos que ahora se quieren sacar el lazo con la pezuña de que no es importante el gobierno nacional con el gobierno departamental, lo cual yo apoyo, pero curiosamente son los mismos que hasta un documento firmado tienen de la elección pasada donde había que buscar una estrategia política de unificación. Por eso yo también creo que era lo que te decía anteriormente, tenemos que ir a cultivar un debate pedagógico político y no caer en esas discusiones banales que lo único que hacen es acusar a uno, acusar al otro, acusar a uno, acusar al otro, y realmente no hay contenido político de debate. Luis, ¿te animas a tener un pronóstico? Yo por el momento creo que hay varias cosas que podemos analizar. Por un lado, yo creo que todavía hay dolores de la elección nacional que se perdió, porque el Uruguay tuvo una elección donde se presentaban algunas figuras políticas, más allá de que yo creía en todo momento que el presidente electo iba a ser Yamandú Orsi, como así pasó, era hacer una lectura política y darse cuenta de que no tenía competencia alguna la fórmula frente amplista de lo que era Yamandú Orsi, Carolina Cosé, contra la de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, y eso todavía en algunas personas ha impactado de forma negativa, y todavía no han asumido que han perdido. Otro punto no menor, es interesante el rol que tiene el departamento de Rocha en este momento en el próximo gobierno de Yamandú Orsi, que asumirá a finales de esta semana, porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente, esto de no ir al debate banal de la unificación de gobiernos nacionales con departamentales, sin ir más lejos, uno de los puntos más importantes de discusión que debería de tener el departamento de Rocha en todos los periodos, porque debería ser tomado como una política pública y estatal, es la del turismo. Y sin ir más lejos, acá nos hizo una campaña de que el intendente, de que el candidato a presidente, en este caso Yamandú Orsi, era amigo del departamento de Rocha y que por eso había que votarlo, pero sin ir más lejos, Yamandú Orsi designa para lo que es el Ministerio de Turismo a una ex directora de turismo, curiosamente del departamento Rocha, que es uno de los puntos más importantes a discutir en el departamento de Rocha, de qué turismo queremos, hacia dónde vamos a direccionar el turismo. Y creo que eso estratégicamente es algo muy importante, y no se precisó de ningún latiguillo banal
de esta unificación entre los territorios. También creo que no es menor de que hay que empezar a dar una discusión bastante importante o bastante interesante de qué vamos a hacer con el departamento de Rocha. No nos olvidemos que cerramos el 2024 con un índice del 7,4 a nivel nacional de desempleo y Rocha hoy tiene un 7,7% de desempleo. Eso es uno de los temas que tenemos que atacar en el debate. ¿De qué vamos a hacer? Esto es información y no es escepticismo, ¿no? Eso es uno de los puntos álgidos de los que vamos a tener que discutir para ver cuál va a ser el panorama final el día que se abran las urnas el 11 de mayo. Hay que ir a discusión también del 32% de informalidad laboral que tenemos en el departamento de Rocha. Hay que ir a discusión de lo que tenemos además en el departamento de Rocha con el crecimiento demográfico de casi 20.000 personas más. Esto está dado por el censo que se terminó tarde, pero se terminó. Hay que ir a discutir a ver cuál es el rol que va a jugar el departamento de Rocha con respecto a tener o no tener una ciudad universitaria y unificar quizás conceptos con fronteras y extrafronteras a nivel departamental. Hay que ir a discutir de forma económica y de forma social y de forma cultural cuál es el rol que va a tener Rocha con la frontera. Hace días atrás escuchaba al presidente del centro comercial cuestionar a aquel que quizás decidía ir a frontera porque obviamente la situación laboral y económica del departamento no es la mejor. Y yo creo que todo ese tipo de discusiones es la que tenemos que tener de ahora en más para ver cuál va a ser finalmente el resultado del 11 de mayo. Yo no creo que Rocha tenga que seguir discutiendo carpeta asfáltica, yo no creo que Rocha tenga que seguir discutiendo puentes, yo no creo que Rocha tenga que seguir discutiendo si los canteros tienen más o menos flores, si las plazas están mejor o están peor, si al fin y al cabo la obra pública no se comía en algún momento, creo que ahora tampoco, o sea que esa discusión está laudada. Yo creo que los temas importantes del departamento de Rocha es cómo mejorar el empleo, cómo mejorar la educación y los accesos a la misma en una coordinación con las decisiones nacionales, discutir económicamente cuál es el rol con la frontera, discutir qué turismo queremos, para cuándo lo queremos, cómo lo queremos, si va a ser un turismo de 10 días, si va a ser un turismo como este que pasó, que ha sido muy amplio, si vamos a romper la estacionalidad en el turismo. O sea, son todas esas discusiones que tenemos que ir empezando a dar con respecto a qué departamento queremos. Y yo creo que si me da por vaticinar un resultado de la más, es como te dije anteriormente. Hoy Rocha no cultiva un debate pedagógico desde lo político, Rocha no discute seriamente un presupuesto, hoy Rocha no discute seriamente hacia dónde dirigir el departamento, y yo creo que vamos a ir a una polarización. Para mí, va a estar marcada entre Alejo Umpierres y Aníbal Pereira en la elección, y ahí el que mejor proponga y el que mejor interprete los elementos, no solamente electorales, sino también los elementos emocionales, porque acá también juega políticamente la emoción, de ver cómo nos manifestamos. Y hagamos este ejercicio práctico, salgamos a la calle y de 10 o 15 personas que nos crucemos, tendríamos que ver quiénes se parecen más a los candidatos ofrecidos. ¿Quién se parece más a Alejo? ¿Quién se parece más a Flavia? ¿Quién se parece más al doctor Fernández? ¿Quién se parece más a Aníbal Pereira? Porque la sociedad tiene elementos, en este caso, emocionales, culturales y también políticos, porque toda decisión es política, de ver qué tipo de gobierno vamos a querer para el departamento de Rocha. ¿Cómo esa figura se refleja mejor en nosotros? Para mí, de mi modo de verlo, en este caso la elección está partida en dos y está entre Aníbal Pereira y Alejo Umpierres, entre Alejo Umpierres y Aníbal Pereira. Luis, yo te agradezco muchísimo tu informe completísimo y te digo que es una lástima que estés al margen de la política partidaria, ¿no? Ojalá sí, de la política partidaria, porque además creo que lo hago manifiesto en redes sociales, que ahí también intercambio mucho con muchas personas
y eso es algo que a mí me gusta, porque todo este tiempo que he decidido pasar por fuera, lo he aprovechado para interpretar otras realidades y otras personas con las que quizás nunca pensé sentarme a discutir ciertos temas, y que en algún punto tengamos coincidencia, como también discrepancias, porque creo que es lo importante. Y por suerte hoy las redes nos dan un alcance quizás mayor, así que yo por el momento no tengo una decisión de qué hacer al 11 de mayo, aunque hay alguna corazonada por ahí, y solamente ver cómo se desenvuelve, y creo que las personas que hoy están dentro de los partidos políticos, por algo están ellos y no estamos nosotros, creo que son mejor que uno, así que el deseo de responsabilidad para ellos y el deseo de los éxitos, ¿no? Y obviamente que prime el debate, que prime la pedagogía del debate. Creo que ahí hay también una gran responsabilidad en estas dos figuras, tanto por Alex Gutiérrez como Aníbal Pereira, de que sean también un saco de contención para los que vienen atrás de ellos, que muchas veces son los que se les va la boca, los que se les va la mano con alguna tecla, y que quizás después hay cosas que tú no frenas. Así que apelo al debate y quedaré a expectativas de lo que serán las propuestas, ¿no? Que eso es lo interesante del juego. Luis, nuevamente muchas gracias y seguiremos hablando después del 12 de mayo, por supuesto. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y permíteme despedirme de nuestros oyentes y decirles, amigas, amigos, estuvo hoy con nosotros el periodista y militante del Partido Nacional, aunque hoy está alejado de la orgánica, Luis Alberto Prieto. Hasta mañana. Gracias.